problemática de finanzas y datos, de finanzas y sustentables, perdón. Y nosotros pensamos que para incluir la problemática de finanzas sustentables hay que ponerlo en un contexto de la problemática del cambio climático, la problemática de la regulación y control de los sistemas financieros y la problemática de datos, que cada vez está imponiéndose a estas otras dos dinámicas. Entonces, la pregunta que uno se hace primeramente es ¿por qué el intercambio, por qué la interacción cambio climático, sistema financiero, datos es relevante para el sistema universitario? Yo acá lo planteo porque estoy en la Universidad de Buenos Aires, pero creo que para todos, por lo menos esa es mi opinión, porque creemos que tiene claras implicancias en la búsqueda de una sociedad más igualitaria, o sea que no llevar adelante, no coordinar el enfrentamiento con estas problemáticas, nos puede llevar a aumentar y tener implicancias de desigualdades sociales y nos complica una construcción democrática. Entonces, como comentaba hoy al comienzo, cuando hacemos este tipo de eventos, estamos pensando que nosotros como investigadores, como miembros de universidades públicas, vamos a estar aportando a esta discusión en conjunto con los profesionales que también están acá y con gente del Estado, pero que básicamente para nosotros transferir investigación es un análisis crítico de los problemas y no simplemente hacer una transferencia que implique un mero algo traslacional, ¿no? Que también es importante, ¿no? Lo traslacional, donde la universidad puede estar haciendo una transferencia in situ a empresas o al Estado, pero también tiene que haber una articulación y una discusión en un contexto de gobernanza. Entonces, la agenda de mi presentación inicial va a tener que ver con esta idea de la interacción entre el cambio climático, financiero y el rol de los datos. Analizar un poco la respuesta que en lo personal veo que están dando los reguladores financieros y cómo deberíamos ampliar esa respuesta. Entonces, plantear cuál es el nuevo rol de los bancos centrales y desde ese lugar ser parte de lo que sería una contribución a combatir el cambio climático. A veces la palabra combatir suena como demasiado belicosa, yo también es asumir la situación del cambio climático e introyectarlo como parte de nuestra realidad y ver cómo en conjunto buscamos soluciones o caminos democráticamente hacia adelante, ¿no? Entonces, este proceso de constitución, yo acá les traigo las palabras, bueno, Lovelock, James Lovelock murió hace relativamente poco, él planteó el concepto de Gaia. Yo creo que en la medida que nosotros como académicos y como profesionales intentemos permanentemente separar naturaleza de sociedad e intentemos plantear que la naturaleza es algo que tiene que ser solamente cuidado, como el concepto de 1987 de Blutman de la sustentabilidad entendida como lograr que el abuelito no se caiga, creo que tenemos una visión parcial. Creo que la realidad es mucho más compleja. Tal vez no todos acuerden, que yo en lo personal sí acuerdo con esta visión de Gaia, pero no todos acuerden con Gaia, pero por lo menos la idea de que el sistema es un sistema más complejo. Si bien uno cuando plantea la visión desde Gaia piensa la Tierra como un organismo viviente con el cual uno es parte y se relaciona, pero por lo menos que la problemática es mucho más compleja que un control acotado de riesgos y esta visión que tenemos muchos de los profesionales que nos dedicamos a riesgos financieros, que es ver una contingencia futura que se nos presenta y en un sentido esa incertidumbre, transformarla rápidamente en un riesgo, ese riesgo, cómo modificarlo, empaquetarlo y buscar cuánto es la prima que hay que pagar para cubrirlo. Si bien esto es muy útil para ciertas situaciones que están acotadas, cuando nos enfrentamos a la problemática de sustentabilidad en un contexto de cambio climático, esta sobresimplificación que tenemos en la industria muchas veces de transformar todas las incertidumbres en riesgo y transformar ese riesgo en algo que se compra y se vende, nos trae un montón de otros problemas y no nos permite enfrentar la realidad que estamos teniendo. Agregando otro pensador que también me parece interesante, que es Latour. Latour plantea el tema evidentemente, que traer los problemas de la Tierra desde un punto de vista de Gaia y desde un punto de vista de nuestra interacción con este ser vivo, digamos, es en definitiva traer la problemática política al centro. O sea, él habla del libro Política de la Naturaleza. O sea, mi presentación intenta tener un fin político, de sostenimiento de democracia. Mi objetivo no es hablar de las finanzas sustentables, sino
el medio son las finanzas sustentables para lograr tener un sistema democrático más inclusivo, políticamente que incluya más a todos nosotros que estamos en la Tierra, ¿no? Entonces digo, un primer tema que acuerdo con Bruno Latour y que tenemos que deconstruir como investigadores es que, y también lo dice Lovelock, hay una intención global de cierto mainstream, de ciertos poderes económicos, de intentar todo el tiempo negar el cambio climático, y esa negación del cambio climático va totalmente vinculada con un pedido permanente de desregulación. O sea, organizaciones internacionales que pretenden ir más allá de las regulaciones de los estados, con un cierto discurso de ineficiencia de los estados, pero que es permanente y asociado con discursos de algunos líderes políticos también de negación del cambio climático. Esta articulación de negación del cambio climático, apoyado en un cierto poder económico que pide más de regulación para poder, en algún sentido, no contribuir al control del cambio climático, sino contribuir a que haya más problemas con el cambio climático, nos produce una sociedad cada vez más desigual. Si no, por eso, esto evidentemente es una opinión personal, sustentada en cierto trabajo de investigación, pero claramente hay una parte de la biblioteca que va a contradecir punto por punto lo que estoy diciendo yo, pero digo, la posición en la cual me estoy parando es esta, una posición donde creo que desde la universidad, en lo personal, estoy colaborando a que no neguemos el cambio climático, a que se planteen regulaciones, no regulaciones tecnócratas, sino regulaciones con un concepto de gobernanza, y que eso permita disminuir la cantidad de desigualdades que tenemos, en particular en nuestro país y a nivel global, ¿no? Entonces, un primer punto es no permitir la separación entre estas dos incertidumbres. En la medida que, y dije incertidumbres y no dije riesgos, porque es mucho más complejo que riesgos. Entonces, en la medida que nosotros, cuando estamos formando a nuestros alumnos, cuando discutimos con los profesionales, permitimos que separen estos dos mundos, estamos contribuyendo a una sobresimplificación, y cuando uno sobresimplifica la toma de decisiones, en general lleva a decisiones erróneas. Entonces, esta incertidumbre climática y financiera nos hace pensar cuál es la respuesta de los actores del sector financiero. Me refiero a bancos, profesionales, nosotros como académicos. En general estamos respondiendo, y me incluyo, digo, uno hace un proceso, estoy en un proceso de reflexión y de deconstrucción con nuestro equipo de trabajo, pero evidentemente tenemos una formación de gestores de riesgos financieros y estamos sobresimplificando muchas veces, viendo los impactos en la estabilidad financiera. Y analizamos tal vez los impactos puntuales y muchas veces, en el caso de Argentina, los impactos de un año, a lo mejor. Y no estamos pensando hacia adelante. Entonces, por otro lado, lo que se plantea de diferentes reguladores internacionales es que todos entendamos el riesgo climático a la hora de gestionar riesgos financieros y empezar a construir métricas que nos permitan gestionar los riesgos financieros que están vinculados con el clima. Estos riesgos, vamos a ver, son riesgos físicos o de transición. Entonces, acá, esta PowerPoint, como dijo Gustavo, muchas de las slides las voy a pasar un poco más rápido para mantener cierto nivel de continuidad en la charla y no hacerla muy larga, pero van a tener estos materiales, los pueden buscar también en la web, están todos disponibles como para entrar en detalle. La idea básicamente que nos plantea el Banco Central francés es la idea, en vez de cisne negro, pensar en un cisne verde, pero en algún sentido el tener estos cisnes negros nos lleva siempre a una reflexión epistemológica cuando nosotros trabajamos en riesgos financieros y pensamos en trabajar siempre, decir, bueno, como pueda aparecer un cisne negro, no podemos pensar todo el tiempo con los dos primeros momentos de media y varianza, y tenemos que empezar a buscar algunas otras medidas que nos permitan gestionar estos riesgos más complejos. Entonces, acuerdo con lo que plantea el Banco Central francés, estos cisnes verdes, o vinculados con la parte climática, tienen características similares a los cisnes negros, pero tienen algunos puntos de diferencia que me gustaría aclarar. Primero,
los impactos que trae el cambio climático son mucho más inciertos que las incertidumbres que tendríamos antes. Las catástrofes que se producen por este cambio climático, que estamos hipotetizando muchas veces, pero que tenemos bastante evidencia como para plantear que esa hipótesis al menos no hay una contrastación que permita negar que este cambio climático está generando un montón de catástrofes, son incluso más graves que muchas de las crisis financieras que son sistémicas muchas veces. Entonces puede plantear este cambio climático amenazas a la existencia humana. Y esto lo está diciendo un banco central. No lo está planteando una persona que está fuera del sistema financiero. Y por último, entender que la complejidad relacionada con el cambio climático es de un orden, si lo quieren ver en términos de sistemas complejos, ¿no? Que es una teoría bastante utilizada por los que estamos en la parte financiera, tiene un orden de complejidad mayor que los sistemas financieros que analizábamos con riesgos sistémicos. Tenemos que diferenciar entre los riesgos físicos, que impactan directamente, y los riesgos de transición, que derivan de que la sociedad, la economía, está transicionando hacia una economía distinta. Entonces, esa transición hacia una economía distinta nos puede traer riesgos al sistema financiero que tenemos que contemplar. Entonces, acá también les dejo otro material de bancos centrales, y me gustaría brevemente plantear estos gráficos que también les van a quedar, o sea, sin entrar en detalle, pero la idea es que tenemos drivers físicos, como eventos extremos climáticos, eventos de cambio de clima, como decíamos, sequía, inundación, que son puntuales, ¿sí? Hasta puede ser el tema de analizar un granizo que cayó en un campo, por ejemplo. Esos son riesgos físicos que tienen un impacto en la economía, tienen canales de transmisión, y eso termina impactando el sistema financiero, y el sistema financiero, cuando recibe el impacto, nuevamente nos puede llevar a un problema económico y a ser un círculo de problemas acá. Por otro lado, estamos planteando en esta mesa que tenemos riesgos de transición. O sea, hay políticas a nivel internacional para tratar de adaptar, mitigar, gestionar, interactuar con el cambio climático, y esas políticas van haciendo que las economías cambien, y entonces impactan en las economías. La tecnología también cambia, la transición de una tecnología a otra también nos trae problemas, y las preferencias de los consumidores, ¿no? Muchas veces nos encontramos con que ciertas empresas que realmente llevan adelante una política de sustentabilidad y tienen un conjunto de consumidores que dan mucho valor a esta política, empiezan a tener cada vez más clientes en detrimento de otras empresas que claramente no están mostrando este tipo de actitud. Entonces, evidentemente, los consumidores se van corriendo de una empresa a otra. Eso, nuevamente, como dijimos antes, impacta en la economía, hay canales que transmiten al sistema financiero, y a su vez, cuando esto impacta en el sistema financiero, vuelve a impactar en la economía. Entonces nos encontramos con un sistema más complejo que un sistema donde simplemente los riesgos son sistémicos dentro del sistema económico financiero. Acá, ya entrando más estos son más ya las slides que utilizo con mis alumnos de gestión de riesgo financiero. Algunos de mis alumnos trabajan en el Banco Central, hay toda una problemática también en nuestro Banco Central argentino de empezar a tomar todos estos temas, porque tenemos que llevarlo a entender las métricas para poder empezar a interactuar y poder gestionar desde los bancos centrales. Entonces, acá empieza a bajar a conceptos más concretos que van a dar lugar después a métricas concretas. Entonces, básicamente, lo que se recomiendan para los bancos centrales y para nosotros que estamos en el área de profesionales de los riesgos financieros, es integrar los riesgos relacionados con el clima en el monitoreo de la estabilidad financiera de la supervisión, integrar factores de sustentabilidad en la gestión de la cartera propia, recolección de datos climáticos relevantes, ¿sí? Esto es muy interesante a nivel europeo, tiene toda una red de datos,
estaba en una charla el otro día vinculado con la parte de agua, cómo tienen todo un sistema de manejo del sistema hídrico europeo, recolectando la información, y eso articular esas fuentes de datos con los bancos centrales es fundamental. Crear consenso y capacidad intelectual y fomentar la asistencia técnica y el intercambio de conocimientos, lograr una divulgación de la problemática del cambio climático y apoyar el desarrollo de taxonomías de actividades económicas, porque teniendo las taxonomías uno puede ir viendo cómo impacta en cada actividad estos problemas e ir de alguna forma promoviendo alguna gobernanza del sistema, ¿no? Entonces, básicamente, estos temas yo se los voy a dejar en la slide como detalle, a qué nos referimos con cada uno de estos temas y qué es lo que se plantea del Banco Central francés, de los temas que planteé recién. Y básicamente lo que, como resumen del planteo del Banco Central francés, es operacionalizar el trabajo, pero fortaleciendo el diálogo. ¿El diálogo con quién? Con las universidades, con el Estado, con los bancos, con los consumidores, ¿sí? Entonces, esta ampliación del diálogo, este fortalecimiento del diálogo, nos puede permitir, por un lado, mejorar nuestros procesos de gestión del riesgo y, fundamentalmente, legitimar en un contexto democrático nuestras acciones desde los bancos centrales. Entonces, acá hay una forma de plantear cómo podemos ir viendo cuáles son las responsabilidades y los paradigmas con los cuales uno puede enfrentarse al cambio climático, ¿no? También se los dejo esto para que lo vean. Entonces, de alguna forma, no sé si son conclusiones, pero bueno, ideas para ir resumiendo, que la integración de incertidumbres climáticas en el monitoreo de la estabilidad financiera y la supervisión macroprudencial, que tanto está en boga y discutiendo, es muy dificultoso porque hay rupturas epistemológicas, ¿no? Yo en las charlas de datos siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros ahora tenemos para todo esto que estamos planteando mucho más datos que antes, porque estamos frente a un impacto del Big Data y del Machine Learning. Ahora, nuestra respuesta frente a ese avalancha de datos es simplemente decir vamos a usar la misma metodología, vamos a calibrar mejor los modelos. No, lo que plantea el Banco Central francés, y estoy de acuerdo, hay que entender que hay una ruptura epistemológica. Para que suene menos complicado, tenemos que repensar los procedimientos y las metodologías impactados por esta nueva cantidad de datos y por la problemática del cambio climático. Por eso, cambio climático, sobreabundancia de datos, sistema financiero, tiene que haber una articulación de todos estos problemas. Los riesgos físicos de transición implican dinámicas co-constitutivas. Esta palabra que suena medio rara, es que, en definitiva, no podemos separar, y yo no me puedo encerrar en una caja y analizar solamente los riesgos de los bancos y no pensar en cómo impacta la naturaleza. Tengo que poder entender todo esto y después, desde el punto de vista epistemológico, entender que tengo sistemas no lineales, por lo tanto, muchos de mis análisis sencillos, que son al ser humano muy agradable, de análisis lineales, que claramente son temas que tenemos desde el secundario. ¿Sí? Digo, yo ahora tengo que, después de esta conferencia, juntarme con mi ahijado, que tiene que, en tercer año de secundario, rendir funciones lineales. O sea, el concepto de funciones lineales viene muy asociado al pensamiento desde que estamos en la escuela. Pero esta problemática es mucho más compleja, tiene problemáticas caóticas, problemáticas no lineales, y tiene también todo un tema que tenemos que articularlo con tecnologías mal llamadas blandas, tecnologías cualitativas, y en esa articulación y en ese diálogo tiene que surgir la respuesta. Entonces, en este contexto de profunda incertidumbre, los modelos tradicionales de evaluación de riesgo que se limitan a extrapolar tendencias históricas impiden apreciar plenamente el riesgo sistémico futuro. Hay una ruptura epistemológica. Y los bancos centrales también deben ser más proactivos para pedir un cambio más amplio y coordinado, a fin de seguir cumpliendo. Y lo están haciendo. Los bancos centrales están incluyendo áreas y formando a los profesionales del Banco Central en la problemática del cambio climático. Entonces, se requiere un enfoque transdisciplinar y global del problema para poder enfrentar esta problemática. Y necesitamos que los bancos centrales, como lo están haciendo en muchos lugares del mundo y también en Argentina, sean parte activa, o sea, que los bancos centrales tengan adentro gente que se preocupe por la problemática del cambio climático e empiece a introyectar en la dinámica del banco